la pastora Nuris. Dios bendiga, ¿verdad?, a la pastora Zuleika, a David, a todos los hermanos, a los jóvenes, por la oportunidad. Según de Corintios, capítulo 2. Según de Corintios, capítulo 2, del 1 al 16. Hoy voy a ser un poco extenso en la lectura, pero es necesaria para poder entender el tema. Dios bendiga a nuestro hermano Aris Samuel. Según de Corintios, es Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Muy bien. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor, que hable tu evangelio con verdad, para gloria tuya. Amén, amén. Se pueden sentar. Quiero hablar con el título El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Precisamente, ¿verdad?, celebrando el Día de la Biblia y una ley que también se aprobó para la lectura en clase de la palabra de Dios. Hoy nos toca hablar de ese poder de la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra de los hombres se la lleva el viento. La única palabra que permanece es la palabra de Dios. Lo que hablamos los hombres, aunque suene bonito, suene bello, con mucha oratoria, homilética, etcétera, etcétera, al final se la lleva el viento. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en el contexto de la iglesia de Corinto, precisamente, como era una cultura griega, habían corrientes filosóficas, esotéricas, con relación a la sabiduría
que se creía que era exclusivo para un grupo especial. En esta división del pasaje, le leí todos los versículos, no acostumbro, pero este tipo de prédicas, si se hace de manera con un solo texto, tal vez la gente pierda la pista, porque aquí hay 4 cosas que habla sobre el poder de la palabra de Dios que vamos a descubrir. La lectura completa es como expositiva para uno entender qué significa el poder de la palabra de Dios. Lo primero es, de los versículos 1 al 5, nos habla que el poder de la palabra de Dios consiste en la sabiduría. En eso consiste el poder de la palabra de Dios, en la sabiduría. Lo segundo es, de los versículos 6 al 9, habla que el poder de la palabra de Dios consiste en el misterio. Veremos a qué se refiere el texto cuando dice el misterio, porque los griegos tenían algo oculto que llamaban el misterio, pero aquí es diferente. La otra división del texto, los versículos 10 al 13, nos muestran que el poder de la palabra de Dios consiste en la revelación. Por eso dice Pablo que a nosotros nos la reveló el Espíritu. No fue un hombre o que vino por un sueño, sino por revelación de Dios. Y finalmente, la última división, de los versículos 14 al 16, nos dicen que el poder de la palabra de Dios consiste en el discernimiento espiritual. Pablo, un hombre esforzado, comienza diciendo: así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo no era un gran orador, aunque era un hombre que tenía dotes, aunque en el Areópago le tocó en Atenas presentar el evangelio, porque siempre los griegos querían escuchar algo nuevo, como hay gente que le gusta lo nuevo, pero el evangelio va a ser el evangelio. Y es la buena noticia de que Cristo murió, de que Cristo fue a la tumba, pero que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces Pablo dice: yo no fui con esa sabiduría, porque el poder de la palabra de Dios no consiste en sabiduría humana. Dice el apóstol Pablo, pues no me propuse sabré entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. La sabiduría de Dios tuvo un contraste y un choque con los griegos, porque estaba relacionada con la crucifixión de Cristo. La cruz es la sabiduría de Dios, por eso el choque. Pablo dice: ustedes quieren algo filosófico profundo, yo he venido con el Cristo crucificado. El Cristo que ustedes no entienden, que fue a la cruz. Dios decidió manifestar su sabiduría a través de Cristo, pero crucificado. Para un romano, para un griego era difícil, pero dice Pablo: esta es la sabiduría de Dios. Yo fui a ustedes con debilidades, yo tuve con temblor y temor delante de ustedes, ya que muchos creen, no lo dice la Biblia, que Pablo pudo sufrir de epilepsia, literalmente temblar, o le dio una enfermedad como la malaria. Cuando usted lee en 2 Corintios 7:7, dice el apóstol Pablo que el Señor le permitió un aguijón. No dice que era el aguijón, pero él lo decía que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pablo tenía algo en el cuerpo que él dice aquí: yo fui a ustedes con temor y temblor y en mucha debilidad. Ahora, mucha debilidad es que esta carne se enferma, ¿sí o no? Uno se cansa, uno se aflige, las enfermedades destruyen. Y aún así Pablo dice: yo fui a ustedes con estas cosas. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra Sofía, donde viene sabiduría, los griegos tenían sus filósofos y discutían mucho sobre la existencia, la creación del hombre y todas estas cosas de la filosofía. Y Pablo dice: yo no voy a perder el tiempo con esto. Dios, esta sabiduría humana, veremos, es una sabiduría que a Dios no le agrada. Si usted leyó conmigo, ahí hay unos contrastes, porque habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de Dios. Hay una diferencia entre
los sentidos humanos adquiriendo conocimiento, y hay una diferencia: el que tiene sabiduría, que ha venido a través de la cruz, porque Cristo, todo lo que hizo en la cruz, para Pablo era la sabiduría de Dios. Dios quería salvar al mundo no por conocimiento filosófico ni humano, sino a través de la muerte de Jesucristo. Todavía hoy hay grandes catedráticos, profesores, sabios, inventores que no van a entender esta sabiduría. Predicar a un Cristo sufriente, a un Cristo que fue golpeado. Si usted leyó el texto, se dará cuenta que usa mucho el término sabiduría. En la otra parte del misterio, dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría de Pablo no era de los pensadores de su tiempo, sino que venía directamente del Señor. La madurez aquí se refiere al cristiano que a través de la lectura bíblica entiende que no ha llegado a la meta. Ningún cristiano puede sentirse que ya alcanzó la madurez y la perfección. Todos los días, a través de la palabra, uno se va ejercitando para ese conocimiento en cuanto a la cruz, todo lo que implicó la muerte de Cristo hoy, porque la base y la doctrina de nuestra salvación está en la cruz. Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, vana es vuestra predicación, porque realmente Cristo murió y no fue de un desmayo, un síncope, que Cristo le dio un patatús en la cruz, sino que literalmente Cristo entregó el Espíritu, y cuando lo entregó, el centurión lo remató. Recuerde que habla la hora novena. Cristo murió a la hora novena, a las 3 de la tarde. Como las horas iban avanzando y venía el día de reposo, era de Pascua, los judíos no aceptaban un cuerpo en una cruz a esa hora, porque lo veían casi como abominación delante de Dios. Y entonces le dijo el capitán, el que era el líder de los centuriones, ya que los dos ladrones habían fallecido, aceleraron el paso, buscaron un mazo, le dieron en la rodilla, y cuando cayeron, eso es como muerte por asfixia, es lo que se cree. A Cristo se le paró el corazón. Él agarró la lanza y lo traspasó, y cuando lo traspasó, literalmente le partió el corazón. Dice que sangre y agua salió del costado de Cristo. No le dio del lado derecho, le dio del lado izquierdo, porque en ese lado está ese corazón que tiene forma de puño, que late. Bueno, a Cristo, ya entregado el Espíritu, el centurión le dio ahí, y de ahí salió sangre y agua. Quiere decir que, dicen algunos médicos, que a Cristo le pudo dar un paro en el corazón, y el centurión le rompió el corazón, y a Cristo lo descolgaron. Eso implica la sabiduría de Dios, que todo el mundo entraría a través de esa muerte cruenta de Jesucristo, no por palabras bellas, no por buena oratoria, no por mucho conocimiento, sino aceptando lo que Cristo hizo en la cruz. No es la sabiduría del siglo primero, el siglo tercero que perece. Nosotros hablamos sabiduría de Dios, y dice Pablo, el misterio. Ahora, ¿qué es el misterio? Dijimos que el poder de la palabra consiste en esa sabiduría, ese conocimiento por revelación. No se adquiere en universidades ni en libros, se adquiere a través de revelación del Espíritu. No hay forma como alguien te pueda vaciar el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. No hay forma. Tiene que revelártela el Espíritu, lo que Cristo hizo por ti. Lo segundo, dice Pablo, el misterio. En el texto griego hay dos términos que se parecen, pero son diferentes. Se usaban ambos, el término mysterium y el término testimonio, del griego martirium, donde viene por ahí la palabra mártir. Se usaba indistintamente ambos, pero aquí el misterio se refiere a algo oculto que nadie sabía, pero que Dios reveló a través del Evangelio. Los misterios de los griegos era que para tú alcanzar el karma, lo más profundo del conocimiento, lo más oculto, tenía que desprenderte de la parte física, material, porque Dios es espiritual. Pablo dijo que no, que para Dios
el hombre que es un ser tricótomo, o sea que tiene espíritu, alma y cuerpo, es importante que no solamente la parte física, también la parte espiritual. El cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, es importante para Dios. No se puede desechar, porque con el templo usted levanta las manos, se arrodilla, ayuna, ora, alaba al Señor. Pero ellos entendían que había un grupo selecto que alcanzaba el misterium a través de emanaciones espirituales. Por eso se aplicaba mucho el ascetismo, separarse de todo el mundo y meterse en una cueva para sentirse especial. Todo eso era una pérdida de tiempo. El misterio ha sido revelado a través de Cristo y salió a la luz a través del Evangelio. Todo lo que le dio el Espíritu Santo al apóstol Pablo era lo que Cristo iba a padecer en la tierra, que iba a nacer de una virgen, que el Señor iba a crecer. Tuvo 18 años, que se hablan 18 años perdidos. Nadie sabe qué pasó con Cristo con 18 años en su adolescencia, pero Lucas lo resumió así: que el niño crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Esa era la vida de Cristo. Y yo creo que todo adolescente debería crecer en gracia, en sabiduría y estatura para con Dios y los hombres. Jesús comenzó su ministerio con 30 años de edad, que era la edad de la responsabilidad dentro de la ley judía. Apareció como un cordero y Juan el Bautista, que era su primo, lo introdujo a ese ministerio, porque Cristo fue donde él le dijo: bautízame. Juan, que tenía un bautismo para arrepentimiento, chocó y le dijo: no, espérate, no te puedo bautizar a ti porque tú eres el hombre. Él dijo: no, hazlo para que cumplamos toda justicia. Ahora, si Cristo se bautizó, usted tiene que bautizarse, porque Cristo dio un ejemplo, no porque él tenga pecado, sino que se identifica con el pecador. Cuando damos doctrina, discipulado, y a la gente le preguntamos: ¿usted quiere bautizarse? Es para que usted muera su pecado y resucite en vida nueva y sea parte del cuerpo de Cristo. El que fuere bautizado será salvo. No quiere decir que si una gente se enfermó y no se pudo bautizar, se perdió, porque esto es por gracia. Pero si usted puede bautizarse, hágalo en el nombre de Jesús. Nosotros, los siervos de Dios, incluyendo a Pablo, hablamos de ese misterio: la sabiduría oculta, no griega ni romana, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Pablo es profundo en la carta, porque Pablo dice: miren, si a ustedes se les revela ese misterio, no crucifican a Cristo, porque Él es el Mesías, el elegido. Ahora, como no conocían eso, los sacerdotes, ni Caifás, ni Anás, ni el Sanedrín estaban en contra de Cristo. Los religiosos estaban velando a Cristo. Increíblemente, Cristo nunca tuvo problema con el pueblo, sino con los religiosos. Por eso yo no quiero saber de religiosos, porque la religión se llena de hipocresía. Dice Cristo que se vestían con túnicas caras, pero por dentro eran sepulcro branqueado. Mire qué piropo, hermano. Y le dijo en una: ustedes son un montón de hueso y bien seco. Cristo nunca reprendió al de abajo, al cojo, al manco, no. Reprendió a aquel que quería salvarse sin la cruz, sin la revelación de Cristo. Sin este misterio no lo conocieron. Por eso le hicieron oposición, le pusieron mucho gancho a Jesucristo. Fueron un día con una moneda, mira, dijeron: aquí lo atrapamos ya. Mira, esta moneda, ¿de quién es la cara? Y Cristo la miró por ambos lados. Dijo: bueno, de César. ¿Y tú qué dices? Y Cristo dijo: bueno, vamos a hacer algo. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo digo otra cosa: aún lo de César pertenece a Dios, porque Dios permitió que César estuviera ahí. Hoy eso se aplica a los cristianos, que tienen tiempo para muchas cosas, pero para Jesucristo no hay tiempo. Dios dice: yo no estoy en contra que tú hagas tu vida. Ahora, dale al mundo lo que tú le vas a dar, pero dale a Dios lo que tú le vas a dar de este lado. Vamos a repartir esas horas donde tú agrades las cosas del mundo que tú quieras, pero ven y sírvele a Dios. Ahora, esa dicotomía no se puede, y veremos a la luz de la Biblia. Qué lástima que no pudieron entender ellos este misterio. Dice Pablo: antes bien,
como está escrito, hablando el profeta Isaías, que anunció eso tanto en el capítulo 64 y 65, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una revelación, veremos, un conocimiento que no viene por los sentidos, ni viene por la sabiduría humana. Es imposible que una persona muerta espiritual pueda recibir la revelación de Dios. Por eso dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. No hay ojo físico que pueda ver las cosas de Dios. No hay oído físico que pueda entender las cosas de Dios. Todo esto tiene que traerlo obligatoriamente la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice, esas cosas no subieron a los sentidos de la vista, del tacto, del gusto. No le entendieron, aunque Cristo anduvo por la tierra y hacía señales y predicaba profundo, enseñaba profundo, la gente a veces no lo entendía. Aún los propios discípulos, Cristo le dijo, mira, hay muchas cosas que yo quiero decirlo, pero ustedes no pueden sobrellevarla ahora. La Biblia habla de 3 clases de alimentos y esto es para el pueblo de Dios hoy. Pablo lo predicó en el ayer, pero como la Biblia vigente es para hoy, están los de leche, están los de vianda y están los de alimento sólido, refiriéndose a la palabra de Dios. Hay gente que tú no le puedes hablar profundo a la palabra porque no le entienden, son niños espirituales. Hay otros que son como jóvenes, adolescentes, que tú le puedes dar su biberito. Cuando un niño está muy pequeño, está colgado del seno de su madre, no se despega de ahí. Pero llega un día que le sale un dientico y algunos salen con par de dientes. Es un fenómeno, hay niños que nacen con dientes. Y de repente el niño ya quiere masticar otra cosa. Usted le pone un mulo de pollo y él le entra como una fiera, pues dice hay que comer. Pero tú le das el pasito, la carne. Y después él aprobó el plátano, le yautea y quiere más y va probando. Un día usted lo siente en una sillita y él come solo. Ya, porque el hombre está preparado para eso. Entonces Dios tiene alimento. Y el apóstol Pablo por revelación dice, esto no se entiende por conocimiento humano. Esto no se entiende por universidad humana. No importa lo profesional, no importa lo catedrático, no importa lo filosófico. No, son cosas que ningún ojo la ha visto, que ningún oído le ha escuchado y son las que Dios ha preparado para aquellos que le temen. El evangelio es por revelación. Alabado sea Dios. Ahora viene la otra parte. Hablamos de sabiduría, de misterio. La otra parte tiene que ver con que la palabra de Dios es la revelación. Dice Pablo, pero Dios nos la reveló. Mire cómo Pablo se incluye. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. La palabra de Dios trae revelación. Si el Espíritu Santo no te ilumina, usted puede leer cualquier libro, tema del Espíritu Santo, tema de profecía, cualquier tema, de esos temas que son doctrinales en la palabra de Dios. Ahora, si el Señor no te revela lo oculto, no te ilumina, usted no lo entiende. No lo entiende el inconverso, que ese está más cerrado, y el cristiano que le falta revelación tampoco no lo entiende. La revelación tiene 2 fuentes. Porque hay una revelación que tiene que ver con la palabra que ya está escrito, eso es revelación. Pero hay una revelación que tiene que ver con lo que Dios ha querido decir en la palabra, que es la interpretación. Para interpretar la Biblia hace falta iluminación del Espíritu Santo. De lo contrario, uno mismo se pierde. Cuando yo era nuevo creyente, honestamente no entendía la Biblia, no había forma. Yo decía todo amén, porque los demás decían amén. Es como que te pegue el amén. Amén. Tú dices, yo no entendí, pero él dijo amén. Y es más viejo que yo en la fe. Seguro le entendió. Amén a eso. Pero los dos estábamos perdidos. Ahora llega un momento que el Espíritu de Dios te dice, aunque tú usas tu mente, yo iré más profundo que tu mente. Recuerden que como el cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él vive en nuestro espíritu. El centro de acción del Espíritu Santo es tu espíritu.
Ahí Él está. Ya habita el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, como Él habita dentro de nosotros, agarra esas cosas de Dios cuando se predica, cuando se enseña y nos la revela, nos la muestra. Es como dice el libro de Apocalipsis, que Dios, el mismo nombre del libro, Apocalipsis, la revelación. Es como que había una especie de manto y el Señor corrió el manto para que se viera qué había detrás de ese manto. Eso es la revelación de Dios. Y hoy podemos nosotros tener la revelación de Dios, porque el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios, que escudriña lo profundo de Dios, toma lo que Dios quiere que sepamos y Él lo aplica a nuestras vidas. Dice Santiago, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El término uno decir yo conozco a Dios es profundo. El que dice yo conozco a Dios, mire, se graduó. No, el Espíritu Santo progresivamente va a tomar las cosas de Dios para aplicarla. Le voy a dar algunos ejemplos, hermano, de cosas prácticas que a veces uno hace, pero que el Espíritu de Dios comienza a decirte lo que Dios dice sobre lo que uno está haciendo. De repente uno tiene sus proyectos, sus planes de vida y comienza a moverse. Y en una Dios te frena y te dice, mira, tú vas muy rápido. Mira, tú quieres hacer esto, tú quieres hacer aquello. Ahora yo no estoy a favor de eso. Yo quiero esto y esto. Eso es el Espíritu Santo que lo está revelando. A veces tú te quieres meter en un negocio, mudarte de casa, tomar una carrera, casarte con una muchacha o la muchacha con un muchacho, y el Señor interviene y dice, yo veo que tú estás fascinado con esa belleza. Veo que no duerme de noche. Tiene una foto de ella encima de ahí arriba en el techo para suspirar. Pero yo no estoy de acuerdo con eso por esto. Mira, tú no conoces de ella esto. Tú no conoces aquello, esto. Ahora, si tú quieres casarte, ya yo te revelé quién es esa persona. Y así Dios lo va a hacer en todo, porque el Espíritu Santo que gime, que intercede en nosotros, quiere nuestro bien. Por eso Él dice, papá Dios, ¿qué tú quieres para fulano que va a la iglesia? Entonces Él agarra y le dice, mira, ya el Señor dijo que lo que quiere es levantarlo en oración. Vamos a trabajar con eso. Y a ti te pone el querer como el hacer por su buena voluntad, como que te inclina a una dirección. ¿Por qué hay gente que tiene tanta vocación para los niños? Eso lo hace el Espíritu de Dios. Lo que amamos la palabra, el Espíritu de Dios, los pastores, los evangelistas. Hay hermanos que trabajan en secreto. Lo de ellos en la calle con un megáfono. Cristo viene, Cristo te ama. Por eso lo hace el Espíritu de Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Y lo que quiere Dios lo pone el Espíritu dentro de tu corazón. El Espíritu escudriña lo profundo de Dios. A veces conocer a un hombre se requiere ser un hombre. Un perro no me entiende, aunque él lo haga por esa intuición que tienen esos animales, porque él no tiene, el perro no tiene la capacidad de relacionarse vía la inteligencia humana, no tiene ese raciocinio. Muchos tienen la mascota como su mejor amigo porque le conviene. Se lo he dicho a muchos, que hay una moda de tener su mascota, no estoy en contra de eso. Ahora, te conviene tener un perro, porque cuando tú llegas borracho, el perro como quiera te mueve la colita y te dice, bienvenido mi amo, tú has fumado. Ahora, cuando soy yo te digo, no beba, la Biblia condena a la borrachera. Viene de pecar por ahí y el perro viene y te hace lo mismo, porque el perro no te confronta, no te dice nada. Ahora, el hombre sí te va a confrontar, eso es pecado, eso está malo. Así cualquiera quiere un amigo, hermano, no te reprenden nada. Todo anda bien. No, tu mejor amigo no debe ser un perro. Tu mejor amigo debe ser Jesucristo. Tu mejor amigo debe ser el Hijo de Dios. Y así como los hombres solamente podemos entender las cosas de los hombres, así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso ellos que querían conocer esos misterios, esas revelaciones, dice Pablo, ustedes no conocen eso. Es como un ciego que quiere hablarte de un cuadro. Él es un experto en hablar de pintura, cara, pero no la ve. O alguien que es sordo te quiere hablar de música,
de tonalidades. Mire, ese Beethoven, ese fulano. No, hermano, usted no escucha, no sabe. El hombre que está muerto en delito y pecado, las cosas de Dios para él están en cero. La gente no le entiende, por más que tú quieras, menos que el Espíritu Santo toque su vida, ilumine su mente, no entiende el evangelio, lo ve aburrido, lo ve cansón. Alguien me decía, ¿por qué ustedes van tanto a la iglesia? ¿Y por qué ustedes tanto alaban a Dios? ¿Y por qué ustedes lloran? ¿Y por qué ustedes hablan en lengua? ¿Y por qué ustedes tal cosa? Digo, es que tú eres un muerto espiritual. Hasta que no te saquemos de la tumba, tú no vas a entender eso. Esos son misterios, son revelaciones de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora yo le voy a decir algo, hermano. Si el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, ¿no te escudriña a ti? Si Él conoce lo más profundo de Dios y vive en mí, Él sabe quién tú eres. No hay que decirle de que yo soy fulano. Algunos oran como informándole a Dios lo que ellos son. De que, Señor, mira a tu siervo Eloy. Pero Él sabe que tú eres Eloy. Él sabe, no menciona otro nombre, no quiero que le caiga a usted eso, ¿verdad? Pero a veces le estamos informando a Dios, Señor, tengo deuda. Ahora, Dios no sabe que tú tienes deuda. Señor, mira, me duele el espinazo. Él sabe que te duele el espinazo. No, tú le das gracias a Dios que tiene control de tu vida. Él sabe lo que va a hacer en cualquier momento. Dice Pablo, aquí viene un contraste, porque el apóstol Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si Dios por su palabra trae sabiduría, trae misterio, trae revelación, entonces hay un choque entre el mundo y el conocimiento de Dios. Entre el mundo y el misterio de Dios, que es esta forma de salvar diferente por el evangelio, y sobre la revelación de Dios. Hay grandes hombres que se han levantado en contra de Dios y de la Biblia y hoy no existen. Charles Darwin era enemigo de Dios, pero se murió. Hay uno que se llamaba Anthony Hawkins también. Y he visto otros pensadores del siglo pasado, de este siglo, que son ateos, enemigos declarados, comunicadores, enemigos de Dios. Ahora yo lo veo a ellos doblados y acabados, y Cristo sigue vivo. Ahora es que el evangelio viene con fuerza, porque no es sabiduría del mundo, no es el espíritu del mundo que opera hoy, que no ha provisto eso. Ha sido el Espíritu de Dios y lo hace con un propósito. Él quiere que tú sepas lo que Él te ha concedido. Él te ha dado sabiduría, Él te ha dado la revelación de la cruz, Él te ha dado la revelación de Dios. Hermanos, si somos cristianos flojos es porque queremos, pero en su palabra Dios se preocupó por eso. Y el apóstol Pablo, inspirado, respondiéndolo a los griegos, le dijo: esto no es por sabiduría de ustedes. Sus museos, areópagos, sus teatros, no es por eso. Sus grandes pensadores, no. Esto no es por el espíritu del mundo. Todo lo que uno hace secular a nivel de preparación tiene algo importante, pero al final lo más importante es la revelación de Dios. Dios quiere que sus hijos se preparen. Dios quiere que tú estudies, que tú seas profesional. Si puedes hacer 60 maestrías, hazla, es que eso no es pecado. Ahora, no te olvides de la sabiduría que viene de arriba. No te olvides de la revelación que viene de arriba. Porque por más que a mí me enseñen comunicación, o a usted contabilidad, o la carrera que usted le estén dando, no es revelación de Dios. Eso es información que es básica, importante para una técnica profesional. Pero la que viene de Dios no viene en una aula, viene por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en ti, Él te va a revelar esas cosas. ¿Usted no ha pensado, hermano, que usted no entendía muchas cosas en el evangelio que ahora entienden? Levanten la mano los que creen eso. Sí, hermano, nosotros estábamos nulos, quemados, achicharrados. Ahora uno entiende muchas cosas. Mire, es tan fuerte esto que la otra parte que viene del 14 al 16 habla sobre el poder de la palabra de Dios, que consiste en el discernimiento. Dice Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque han de discernirse espiritualmente.
El hombre natural es el hombre incrédulo, no cristiano. Es dominado por su naturaleza pecaminosa, por lo que ve, por lo que huele, por lo que toca. Es el hombre que su ombligo está clavado en este mundo. Cuidado, hermano, por eso Cristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, trampa como la avaricia tenemos que cuidarnos. Hay muchas trampas que el mundo pone. Recuerda el contraste, el espíritu de este mundo. Ahora habla otro contraste, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural está muerto. Hay gente que a veces uno quisiera convertirle, hermano, pero no funciona así. O hermanos que a veces tú quisieras avivarlo, pero no funciona así. Yo no puedo agarrar un gotero o una pistola y decirle, mira, tú vas para la iglesia en el nombre de Jesús y ponerle el cañón detrás de aquí de la cabeza y decirle, mira, Cristo tiene un plan para ti, un propósito especial. ¿Lo quieres, sí o no? Sí, bueno, cualquiera sí se convierte. O mira, abre la boca que te voy a dar el evangelio de manera oral. No funciona así. Porque un hombre natural tiene que haber una intervención milagrosa de Dios para que despierte. Dice la expresión no percibe. Mire, cuando dice que no percibe es que al estar muerto, aunque Dios le pase por el lado, él no sabe si es Dios o no es Dios. Hay tanta confusión que el diablo ha aprovechado esto para meter mucho engaño. Dábamos la clase de los adolescentes y hablábamos sobre el ocultismo, sobre la adivinación. Hoy hay personas que practican esto de ellos ser medium o medium, que pueden conectarte con un familiar que murió. Otros que son psíquicos. Hay gente que le practican hasta regresión. Toda esa diablura la usan espíritu maligno para engañar. No es con sabiduría humana, no, es con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre espiritual es diferente al hombre natural, porque en el hombre espiritual habita el Espíritu Santo. Y cuando lo guía, usa todo su ser para glorificar a Dios. El hombre natural es controlado por vicios, deseos pecaminosos y además no tiene discernimiento. Usa droga, la droga lo está matando, no sabe cómo dejarla. Conozco a alguien muy cercano que se dio un humo tan grande que me llamó y me dijo, mira, ven para acá y yo quiero hablar con un evangélico y yo voy a rescatar a mi hombre. Y le digo, dime qué es lo que pasa. Mire, estoy solo aquí en la casa, pero yo he decidido no beber. De verdad, esta es la última. Y le digo yo, mira, tú lo estás diciendo porque está dado. Tú verás cuando se te vaya el susto y el miedo, tú vas a volver a eso. No, Eloy, mira, yo prometo, es que no lo hago más. Ven, ora por mí, ponme la mano. Y yo, vamos a ponerte la mano, pero te estoy diciendo, tú lo estás haciendo porque está asustado, tiene miedo, está apaleado por el alcohol. No pasaron 4 días, hermano, cuando me dicen que el hombre volvió a la senda antigua. Y volvió porque no tiene discernimiento. Caen en su propio pecado. El diablo se lo está llevando, lo está destruyendo, se está matando, pero no discierne que eso no es de Dios. Ahora nosotros somos diferentes. Al tener discernimiento, saber lo bueno y lo malo, discernir la verdad del error, cuando el enemigo viene con algo o alguien viene con algo, uno se da cuenta de lo que hay detrás de esa persona. Puede venir con manto de oveja, pero huele a lobo. Entonces ahí hace falta el discernimiento. Increíblemente, la palabra que usó el griego para el discernimiento tiene que ver con la nariz física, pero no actúa por la nariz física. Dice na, o sea, discernir o percibir olores. Es como lo que está saliendo de él no huele a ese aroma de Cristo. Por fuera se ve con piel de oveja, se ve con lana, pero es como dijo Jacob, ven acá, le estoy poniendo la mano, estoy escuchando, mira, le estoy topando y se parece a Saúl, está como velludo, pero la voz se me parece a Jacob. Hay una confusión aquí, ¿quién es de los dos? Es un híbrido. No, Dios no quiere gente híbrida. Dios sabe cuando es lobo y Dios sabe cuando es oveja. Usted sabe, hermano, que hay gente que huele a mundo. Sama, Kima, Sayalaja.
hay una clase de perros, no sé si usted lo ha visto, que ellos le dan una etapa que van y se revolquen en cosas muertas. Yo tuve un perro que tuve que cancelarlo por eso de mi presencia, lo eché fuera. El perro yo lo bañé. Hasta hay perfume de perro, increíble hermano, un perro perfumado. Ese perro le puso un collarcito, el perro estaba bonito. Hermano, de repente se me desapareció y fue donde un cadáver, ese perro. Y para que se revolteó, dijo, estoy harto del perfume, y fue y se revolcó ahí. Cuando entró a la casa, se murió un ratón, vamos a buscar. El perro vino con ese olor. Dice Cristo que el perro vuelve al móvito y la puerca lavada vuelve al lodo. Pero es una gente que es natural, no ha nacido de nuevo. El que nace de nuevo es como el ciervo que brama por la corriente de las aguas. Agua pura, agua limpia. La naturaleza es un problema porque tú eres lo que es tu naturaleza. Por más que usted bañe al cerdo, su naturaleza es de lodo. Por más que usted ensucie a la oveja, su naturaleza es de agua limpia. Entonces, si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, nos va a gustar lo limpio, nos va a gustar lo puro. No puede uno estar como sin discernimiento espiritual, hermano. Esto es una era de engaño. Necesitamos discernimiento espiritual. Usted no es un hombre natural. Para el no creyente son locura. Ese evangélico fanático, ese fanático, mira, él no sale de una iglesia, ahora se viste como una vieja, ahora anda encorbatado. Él para todo ora y cierra los ojos. ¿Sabe que hay gente que no ora por la comida? Cuando tú vas a un lugar, la gente como que se asombra. O sea, yo no soy de la secreta, donde yo voy, Señor, gracias por los alimentos. La gente cree que eso no tiene valor, pero tiene un valor. Hay un predicador que una vez lo llamó a alguien llorando. Y él le dice, hermano, ¿y qué es lo que pasa? Cuénteme. Dije, varón, yo quiero pedirle perdón. Dice él, ¿pero qué pasó? No, una vez yo intenté envenenarlo. Y oiga la historia. Ese hombre se arrepintió con ese predicador. Este hermano tenía una campaña en un país por ahí donde había gente que le gusta practicar eso, la brujería. Entonces le molestaba la prédica del hermano. Él, antes de predicar, tomó un tiempo de ayuno y oración. Lo de Dios, hermano, hay que hacerlo con temor y temblor, porque hay enemigos. La comida de él se la preparó a alguien y esa persona tuvo acceso a esa comida y se le envenenó. Y a él le llevaron su comida normal, al predicador le llevaron su comida. Él se sienta, está con un grupo de hermanos y él oró. Dijo, Señor, gracias por estos alimentos. Si hay algo que me va a caer mal, yo reprendo en el nombre de Jesús. Y se la comió. Era un veneno mortal que el efecto lo hacía en segundos. Le buscó un veneno que solamente Dios puede matar ese veneno. Ahora, como ese hermano oró sin saber, hermano, que estaba envenenada la comida, cuando comió, pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, pasó un día, un año, y ese pecador que lo envenenó, lo tocó y dijo, llámalo, que tú quisiste matarlo a él. Le dijo, ¿usted recuerda el día que usted oró por la comida? Yo estaba velando que usted cayera. Estaba como los nativos cuando el apóstol Pablo que se le pendió una serpiente, porque hay gente esperando que uno caiga, esperando que uno fracase, que el diablo acabe contigo, pero el que está con nosotros es más poderoso, hermano. Entonces, tiene un valor orar por la comida, por todo lo que uno hace. Uno tiene un viaje, oramos por eso. Por eso usted ve que aquí oramos por los que viajan, por lo que no, hasta por los que no viajan nosotros oramos, para que viajen. O sea, oramos por todos, queremos la bendición de Dios, pero hay que orar por todo. El hombre natural no entiende por qué usted ora por todo, porque usted anda con su Biblia, no es un hombre espiritual. Ya para cerrar, dice el texto, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, este capítulo para mí le abre la mente al cristiano que ama la palabra de Dios y al Señor. Cuando tú eres espiritual, tú puedes moverte en el plano espiritual y en el plano físico y nadie te puede juzgar, porque tú eres objetivo en lo que juzga. Hoy la gente dice, hermano, la Biblia dice no juzguéis para que no sea juzgado. No saque eso fuera de texto. Dice la Biblia que juzguemos con justo juicio. Ahora, el hombre espiritual
juzga con justo juicio, sabe lo que está hablando, sabe lo que está diciendo, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. No está hablando en su carne, no está hablando en su sentido, sino que el Espíritu de Dios ha tomado su boca para proclamar un juicio. Por eso él no es juzgado por nadie. O sea, hay cosas que solamente Dios la conoce, pero que la revela a ese hombre, a esa mujer que tiene lo que dice Pablo al final. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿cuánto por fe tienen la mente de Cristo? Dígame, pues si no tiene la mente de Cristo, tiene otra mente que no la de Cristo. Debe tener la mente de Cristo. Si no tiene la de Cristo, tiene otro tipo de mente. Y si usted nació de nuevo, tiene que tener la mente de Cristo. Ahora, dice el apóstol Pablo en esa instrucción espiritual dada por el Espíritu Santo, ¿quién conoció la mente de Dios? O sea, ¿quién le dio a Cristo información? ¿Quién fue el maestro de Jesucristo? ¿Quién le instruyó a Cristo? ¿Usted cree que fue María, que fue José, que le dio esa capacidad al Hijo de Dios? No. Ahora, ¿quién le puede añadir algo a la mente infinita? Jesucristo tiene una mente infinita, lo sabe todo, lo conoce todo. Si usted ve el habla de Cristo en la Biblia, Cristo nunca desperdició palabra hablando. Por eso él mismo dijo que de toda palabra ociosa que hablemos, ¿qué va a pasar? Daremos cuenta. Cristo sabía usar el artículo, el nombre, el sustantivo, el pronombre, sabía usar el verbo. Cristo te decía mucho en pocas palabras. Hay gente que habla mucho y no dice nada, pero la idea no es hablar mucho, la idea es decir algo cuando uno habla. Y si uno habla, debe hablar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la mente de Cristo? Cuando dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso no es complicado. Como ya tenemos el Espíritu Santo, es como cuando usted conecta a un tomacorriente a alguna extensión. Está conectada y si quiere prender la cámara, la pone ahí en esa extensión. El Espíritu Santo que vive dentro de mí está conectado allá arriba al Padre y al Hijo. Y como está dentro de mí, conecta esa mente de Cristo que es espiritual con mi mente. Por eso cuando usted le preguntan algo, dicen, ven acá, ¿y por qué tú tienes tanta sabiduría e inteligencia? No es que tú eres inteligente, es que tienes la mente de Cristo. Y como la mente de Cristo es perfecta, sabe la información que va a poner ahí. El diablo va a atacar la mente. Hay dos áreas que el diablo trabaja mucho con nosotros. Eso yo lo he vivido desde que me convertí y yo creo que voy a morir en esa batalla. Va a atacar la mente y las emociones. Ese es su ataque. Nos ataca aquí y las emociones. Porque quiere que vivamos por sentimiento, pero Cristo quiere que vivamos por la palabra. Hermano, esto es un camino de fe. Yo no puedo vivir de que me duele aquí, que estoy triste. No, uno viene a predicar, no importa lo que uno sienta. Uno viene a alabar, no importa lo que uno sienta. Uno viene a evangelizar, no importa lo que uno sienta. Uno está cantando, no importa lo que uno sienta. Uno está tocando, aquí no estamos en conmiseración. Ay, hermano, yo estoy predicando, pero si usted supiera lo que estoy pasando, hermano. Tengo un callo que no me deja tranquilo, pero gloria a Dios por estos zapatos. No, hermano, uno no anda dando esa película. Uno tiene la mente de Cristo. Esto es un camino de fe. El diablo está vencido. El mundo está derrotado. La carne está sometida. Y hoy tenemos el poder de la palabra de Dios, que consiste sabiduría, misterio, revelación y discernimiento. Incline su rostro. Oh, bendito sea Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta gran revelación, Señor. La cruz es de la sabiduría real. Aunque el mundo no lo entienda, nosotros sí entendemos los planes, designios, propósitos de Dios para nuestras vidas. Gracias por esta sabiduría, gracias por esta revelación. Gracias por este misterio que ya ha sido desvelado. El evangelio completo. El evangelio que salva, el evangelio que sana, el evangelio que liberta. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias porque nos diste el discernimiento para entender
que no tiene que ver con el hombre, sino con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sigue guiando nuestros pasos. Y a ti daremos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde. Si es para Jesús, aplauda a Jesucristo. Él merece toda la gloria y toda la honra. El pastor David Jiménez.